Cuando se deja avasallar por la nostalgia, mi memoria, como los relojes de sol, registra solo las horas luminosas de mi infancia, que aparecen en mis ensoñaciones más como un espacio que como un tiempo, como un ámbito azul, soleado y cálido, en el que las cosas no transcurrían. Eran allí desde siempre y para siempre. Tengo que hacer un esfuerzo para corregir tamaña falsificación y pensar que yo vivía en una de las ciudades con menos días de sol y más lluviosas de España. Únicamente así, pensándolo dos veces, detrás de las ensoñaciones surge una imagen más ajustada a la realidad y me veo a mí mismo en Oviedo, protegido de la lluvia por un paraguas y, movido tal vez por un impulso de solidaridad con el cosmos, chapoteando afanosamente y con delectación en todos los charcos que me salían al paso. Y luego, ya en casa, la voz imperativa de mi madre, con la falta de convicción que tenía su voz las pocas veces que trataba de ser imperativa, ordenándome, pidiéndome que me quitara rápidamente los zapatos y me cambiara los calcetines. Así era siempre o casi siempre. Me pasé gran parte de la infancia estornudando y con los pies empapados y ateridos, y ahora, en mi recuerdo, o tal vez sea mejor decir en mi añoranza, aquellos días se obstinan en presentarse ni siquiera como días, sino como un ámbito azul bañado por los rayos amarillos de un sol primaveral. Sin duda los días de sol, tan raros en el Oviedo de mi niñez, se fijaron en mi memoria con la fuerza con que se graban las cosas excepcionales y prevalecen todavía negando la evidencia, proyectando desde el presente su luz sobre el orvallo y las nieblas del pasado. Lo que queda de entonces es una mentira inocente, el paisaje que la mano de un niño dibujaba con lápices de colores en las páginas de su primer cuaderno escolar. Sé muy bien, aunque la vea todavía, que esa luz es ilusoria, pero la espacialización del tiempo no es o no era mentira. Aún pervive en mí la sensación de que los primeros años de mi infancia no sucedieron en el tiempo, sino en un dominio que sigo recordando, y ahora no me engaño, como el reino de la proximidad. Todo cuanto quería estaba cerca, las personas, las cosas, incluso los sueños. Lo que imaginaba tenía para mí una realidad incuestionable. La espada de madera era, en verdad, la espada de un soldado de verdad. Es cierto que las cosas se ocultaban a veces en algún lugar misterioso, pero no importaba. Volvían siempre. Y si no volvían, acababan pronto sumidas en un olvido tan espeso que no quedaba ni rastro de ellas. Era como si no hubiesen existido nunca. Y una vez olvidado lo perdido, el mundo estaba de nuevo en orden, completo. La experiencia del tiempo vivido, tan breve, tenía yo 3, 4, 5 años, enlazaba sin fisuras con un presente en el que el futuro, si no era inmediato, resultaba impensable. No había nostalgia del pasado ni ansiedad ante el porvenir. La vida era como un único día interminable, un espacio de luz en el que se repetía el día de ayer y se prefiguraba el día de mañana. El tiempo, lo que para los adultos era el tiempo, no se advertía en los relojes ni en los calendarios, sino en los desplazamientos y las modificaciones que ocurrían en aquel espacio. Allí no pasaban las horas ni los minutos, pasaban cosas.
Jugaba yo en la calle por las tardes y en un momento determinado, o mejor dicho, en un lugar determinado, por el último tramo de la cuesta de Toreno, subía un hombre con una larga vara encendida que contagiaba su fuego azulado al gas de los faroles. Su pasaje anunciaba, cuando aún era de día, la inminencia de la noche, y yo sabía que debía volver a casa, no porque hubiera llegado la hora de volver a casa, sino porque había llegado el farolero. Otras veces, en otros sitios, pasaban cosas extraordinarias. En una esquina de la galería de mi casa, junto a la máquina de coser, aparecían de pronto pequeños pastores y rebaños de barro, praderas de musgo, ríos de cristal. El tiempo alegre de la Navidad era simplemente un conjunto de cosas tangibles e incluso comestibles. Un nacimiento, unos pedazos de turrón. Luego, cuántos días o semanas después, el turrón se había desvanecido y el animado retablo tampoco estaba allí. Su lugar lo ocupaba la silla baja donde se sentaba Nieves, la costurera. Yo no me explicaba los motivos de aquella decepcionante mutación y sentía una breve e incomprensible mordedura de angustia, tal vez la primera intuición del transcurso del tiempo, una sensación todavía muy confusa. ¡Qué Belén! ¿En qué punto del espacio volvería a encontrarlo? Me consolaban, trataban de explicármelo. Dentro de un año. Y yo pensaba, ¿dentro de qué? ¿Cómo de grande es un año? Sin duda querían engañarme. El nacimiento no estaba dentro de un año. Estaba, lo había visto con mis propios ojos, en lo alto de un armario, dentro de una caja de cartón. Que estuviera allí, y no en un futuro borroso e impensable, me tranquilizaba. La Navidad había pasado con su cortejo de pastores y reyes orientales, pero regresaría, porque en los dominios de mi infancia pasar implicaba todavía volver. Pero un día no pasó el farolero y nunca más volvería a pasar. Habían electrificado el alumbrado público y los faroles dejaron de anunciar la proximidad de la noche. Cuando se encendían, unánimes, repentinos, la noche ya estaba allí. Supe así que las cosas que pasaban en mis dominios corrían el riesgo de perderse para siempre, y yo mismo me encontré perdido y desconcertado. La inadvertida llegada de la noche me sorprendió en la calle, que se quedó de pronto solitaria y medrosa. A partir de ese día comencé a volver tarde a casa y alguien dijo a mi madre: «Ese niño necesita un reloj», quizá en el mismo tono con que la serpiente le dijo a Eva que a Adán le vendría muy bien comer una manzana. Todo fue ya cuestión de días o de años. Poco duró mi claro paraíso. Desterrado en el tiempo de los relojes y de los calendarios, evoco ahora con nostalgia aquel lejano espacio en el que todo estaba cerca, en orden y completo, y daría cualquier cosa por regresar a él, aún a sabiendas de que su luz era mentira. Para que yo me llame Ángel González, para que mi ser pese sobre el suelo, fue necesario un ancho espacio y un largo tiempo. Hombres de todo mar y toda tierra, fértiles vientres de mujer y cuerpos y más cuerpos fundiéndose incesantes en otro cuerpo nuevo. Solsticios y equinoccios alumbraron con su cambiante luz su vario cielo, el viaje milenario de mi carne trepando por los siglos y los huesos. De su pasaje lento y doloroso, de su huida hasta el fin, sobreviviendo naufragios, aferrándose al último suspiro de los muertos, yo no soy más que el resultado, el fruto, lo que queda podrido entre los restos. Esto que veis aquí, tan solo esto, un escombro tenaz que se resiste a su ruina,
que lucha contra el viento, que avanza por caminos que no llevan a ningún sitio. El éxito de todos los fracasos, la enloquecida fuerza del desaliento. Llegué a Páramo del Sil todavía con el miedo pegado a los talones. Mejor dicho, llegamos. Mi madre, mi hermana y yo. Lo que había quedado de mi familia. Veníamos de una ciudad, Oviedo, que en 1944 mostraba aún las cicatrices de la guerra. Mi hermana, maestra, había sido depurada por sus ideas republicanas y al fin le permitieron ejercer su profesión, aunque condenada a pena de destierro. No podía enseñar dentro de Asturias. Fue destinada a Páramo del Sil, municipio leonés situado en el Bierzo Alto, pueblo de mineros, un poco ganadero y un poco agrícola. Yo iba a Páramo con la esperanza de curarme una gravísima tuberculosis pulmonar que me fue diagnosticada cuando terminé el bachillerato. No había entonces ninguna droga para combatir la tuberculosis. El único tratamiento, guardar reposo absoluto, respirar aire puro y comer mucho. Reposar y respirar buen aire no fue problema. En cambio, comer mucho resultó más complicado. Los llamados años del hambre no se habían acabado todavía, especialmente para los maestros nacionales. Desde mi cama veía en primer plano el perfil seco y oscuro de un cerezo. Pasaron meses sin que su aspecto se alterara, pero al acercarse la primavera, sus ramas comenzaron a llenarse de brotes que pronto se convirtieron en flores y en hojas. Esa lenta, imperceptible transformación, la sorprendente restauración de la vida, fue para mí un ejemplo y un estímulo. ¿Acaso también yo, como el cerezo? Yo había sido testigo, cuando tenía apenas 9 años, de la Revolución Asturiana de 1934, en la que participó uno de mis hermanos. Estoy dispuesto a admitir que aquello fue un disparate, pero la palabra revolución tenía entonces para mí, y para muchos, connotaciones esperanzadoras, heroicas. Era el parto doloroso que daría a luz un mundo mejor, más justo y humano. Todo acabó muy mal, pero aquellos hechos violentos no alteraron los acogedores y cálidos dominios de mi infancia. Sin embargo, la guerra civil irrumpió bruscamente en ellos y no dejó nada en pie. Un hermano fusilado, otro luchando en el campo republicano y luego exiliado en América. Comenzaron para nosotros largos años de miedo, de humillación, de pobreza, cuya mordedura, pese al tiempo transcurrido, aún siento en ocasiones. Cuando terminó la guerra, después de haber sido durante casi año y medio una ciudad sitiada, Oviedo, el paraíso de mi niñez, había quedado reducido a escombros. Por mi calle pasaban las harapientas brigadas de los presos encargados de los primeros trabajos de reconstrucción. La ciudad estaba llena de moros, de legionarios, de falangistas uniformados. Al amanecer, me despertaban los tiros de gracia que me permitían saber cuántos habían sido los fusilados del día contra las tapias del cementerio de San Salvador. Al fin había llegado, se decía, la paz. Aquel tiempo no lo hicimos nosotros. Él fue quien nos deshizo. Miro hacia atrás. ¿Qué queda de esos días? Restos. Vida quemada. Nada. Historia. Escoria. Recuerdo ahora mi estancia en Páramo del Sil con extrañeza. Más que ver el mundo, lo oía. Por mi ventana entraba el rumor del campo,
retazos de conversaciones, las campanadas de la iglesia cuyo sentido no tardé en identificar, las esquilas de los rebaños que iban y venían del establo al monte. El fondo sonoro más adecuado para leer con pasión a Juan Ramón Jiménez. Fueron 3 años excepcionales, raros. Mi vida se había detenido en una gran pausa y conseguí disfrutar de la tregua que me había concedido. Sabía que si todo terminaba bien, algún día tendría que enfrentarla. El porvenir me inquietaba. No tenía ninguna vocación definida y especulaba con cierto temor sobre lo que me depararía el futuro. Entretanto, había comenzado con desgana la carrera de Derecho, aunque consumía la mayor parte de las obligadas horas de reposo leyendo y escribiendo, estudiando música, dibujando. Todo era muy infantil, pero me ayudó a superar aquel trance difícil. Mis amigos me enviaban libros desde Oviedo, incluso editaban en ejemplar único una revista titulada Páramo del Sil, que recibía con regularidad. El balance final de mi estancia en Páramo del Sil fue muy positivo. Allí respiré el aire que me devolvió la salud. Ahí hice mi aprendizaje de poeta. Había aprovechado mis breves visitas a Oviedo, ver al médico, aprobar alguna asignatura de Derecho, para sacar el título de maestro nacional. Gracias a ello, cuando ya estaba completamente restablecido, fui maestro en Primout, aldea o lugar situado en un repliegue de las montañas próximas a Páramo, que debe figurar en pocos mapas. Para ir a Primout tuve que esperar a que se produjera el deshielo. Cuando la primavera estaba cerca, subí a caballo y bajé a pie empinadas laderas en las que quedaban todavía manchas de nieve. Al remontar la cumbre vi, en el fondo de un estrecho valle, los techos de pizarra y de paja de poco más de 1,5 de casas. En esa aldea tomé posesión del que sería mi primer cargo público. Yo llegué a esta tierra, creo recordar que en la primavera, a principios de la primavera de 1946. Para mí el encuentro con esta pequeña comunidad metida entre montañas fue verdaderamente sorprendente y emocionante, por muchas razones. En realidad yo nunca había trabajado, fue la primera vez que yo me sentí que me ganaba mi propia vida, y en segundo lugar el contacto con el paisaje, con las gentes, con las formas de vida, que eran para mí absolutamente sorprendentes e inéditas. Eran unas formas de vida marcadas por la pobreza y, por supuesto, por el atraso. Como no podía ser de otra manera, en un pueblo pequeño, no tendría más de 20 vecinos, que vivía gran parte del año completamente aislado del resto de la comarca. La nieve en la montaña impedía cualquier tipo de acceso, cualquier tipo de visitante. La soledad del paisaje de la montaña, los bosques de abedules que la rodeaban, los paseos que yo daba por esos bosques, fueron para mí experiencias inolvidables.
El pueblo se regía todavía por formas comunales que procedían de la Edad Media. Vivía en el régimen de lo que se llamaba jurídicamente y se llama Consejo Abierto, de lo que quedaban muy pocos ejemplos ya en España. Era una democracia directa. A toque de campana, los vecinos se reunían enfrente de la iglesia y decidían las cuestiones que afectaban a la comunidad. No circulaba la moneda apenas. Todos los intercambios se hacían a base de trueque, cambiar patatas por maíz o maíz por huevos. En el pueblo no había ningún tipo de tienda, ni de comercio, ni panadería, ni taberna. Tampoco había cura. El cura se había vuelto loco, lo mismo que la maestra a la que yo había venido a sustituir. Para mí, como ya dije, fue fuente esta brevísima estancia de emociones muy intensas. La soledad era enorme, días muy cortos, noches muy largas, tiempo para meditar, para observar toda una vida nueva para mí, nueva, inédita. Cuando me fui, me fui con pena y me fui con la idea de volver. Sabía que era una idea irrealizable, que era una idea utópica. Así se lo dije yo a los vecinos de Plymouth, que esperaban que volviera porque habían pasado muchos años sin maestro y temían volver a repetir esa experiencia de soledad absoluta. Ellos me dijeron, no, usted no va a volver aunque lo diga ahora. Y en efecto, hoy es la primera vez que vuelvo al cabo de 50 años. Me fui de Plymouth un día de 1 de mayo de 1947. En la cima de la montaña llovía aguanieve. En las brañas más altas pastaban ya algunos rebaños. Mi acompañante y guía señaló algo a mi derecha. Un lobo huía con un cordero recental entre los dientes, perseguido por los gritos inútiles del pastor. No sabía yo entonces que otras montañas acabarían siendo el escenario habitual de una nueva etapa de mi vida. Conocer el mundo y salir de la para mí invivible España de la dictadura franquista fueron dos obsesiones que acabaron dominándome al final de los años 60. En 1972 se me presentó la oportunidad de enseñar literatura española en la Universidad de Nuevo México y no lo dudé. Abandoné mi trabajo de funcionario y me fui a los Estados Unidos sin planes muy concretos. El caso era abandonar aquel país irrespirable. Sometimes I feel like I'm in a foreign land, except when I'm with you, darling, holding your hand. I'm your biggest fan, and my love for you shines brighter than the stars in the sky. And every time I see you, I feel high. Yes, my love for you shines brighter than the stars in the sky.
talking I don't understand. Sometimes I feel like I'm phone. Except I'm with you, darling, holding your hand. I'm your biggest fan. And my love for you shines brighter than the stars in the sky. Every time I see you, I feel high. Every time I see you, girl, I feel high. Muy buena, señora Mora. ¿Cómo estás, señor? Aquí otra vez. Aquí estás otra vez, Vengo menos que antes, pero siempre vengo a verla. pero siempre me Siempre viene a que ver, ¿no? Claro que sí, claro que Qué sí. bueno. ¿Puedo tomarme un whiskycito Sí. para ¿Cuándo quieras? recordar los viejos tiempos? Sí, aquí estamos. Muy bien. Esto viene muy bien para el frío. Muchas gracias. De nada. ¿Qué andas haciendo por aquí? Bueno, pues ando recordando viejos lugares que yo frecuentaba mucho hace años y que ahora frecuento menos, pero que todavía frecuento, como se puede ver. Yo llegué a este bar de la señora Mora en la ciudad de Cerrillos hace muchos años. Entonces yo pensaba que iba a estar poco tiempo en Nuevo México y me dediqué a conocer su asombrosa y extensísima naturaleza. Para mí era un mundo nuevo, muy diferente al que yo había vivido siempre, que en cierto modo también conocía de alguna manera, porque es un mundo que yo he visto retratado con mucha fidelidad en el cine realista americano, que es uno de los mejores cines. En todo caso me produjo una enorme sorpresa y curiosidad. De manera que casi siempre partiendo del bar de la señora Mora, tomándolo como punto de partida, yo me interné, ascendí hacia el norte, que tiene pueblos maravillosos, donde la cultura hispana, de raíz hispana, estaba y está todavía muy viva. Todo eso fue para mí, como acabo de decir, una enorme sorpresa. Y poco a poco, con la frecuentación de estas tierras tan distintas a las mías, yo me fui identificando con el paisaje, con las gentes, de tal manera que puedo decir, sin ninguna exageración, que la tierra de Nuevo México es también mi tierra, ha llegado a ser también mi tierra, afectivamente, por la sorpresa que aún me sigue produciendo esta maravillosa realidad de la tierra nuevo mexicana. El horizonte arde, llama. Responde la montaña con un largo bajido intermitente, eco que quema, brasa. El valle entre dos fuegos. Un silencio de sombra se adelanta, frío reptil de ceniza, oprimiendo la luz con sus escamas grises. Quedan en las cumbres rescoldos todavía, humo y ascuas a las que el viento arranca heladas chispas que, ya todo acabado, brillan allá en lo hondo, arriba, altas. Oh,
En las altiplanicies nuevo-mexicanas surgió la primera cultura agrícola y urbana dentro de las fronteras de lo que hoy son los Estados Unidos. En el tiempo en que los restantes pobladores de Norteamérica se dedicaban al nomadeo y a la caza de búfalos, los indios pueblo, llamados así por la peculiaridad de sus habitáculos, erigían ciudades de adobe ateniéndose a planes urbanísticos previamente trazados. Conjuntos de habitaciones de 3 o 4 plantas con terrazas comunales, alternando con quivas circulares que eran a la vez templos y centros de asambleas cívicas. Así es todavía, como si no hubieran pasado los siglos, el poblado de Taos, en las altas tierras del norte. Aunque hubo otras tentativas anteriores, la colonización española de Nuevo México comenzó en 1598 en una operación dirigida por el adelantado Juan de Oñate, que dejó testimonio de sus exploraciones en la piedra de El Morro, un peñasco solitario en cuyas paredes, decoradas ya con petroglifos indios, grabaron sus nombres aquellos viajeros. Pasó por aquí el adelantado Juan de Oñate, los primeros grafitis modernos de los Estados Unidos. Buscaban unos yacimientos de metales preciosos que no aparecieron nunca. Pese a todo, los españoles se quedaron. No encontraron oro, pero cultivaron la tierra, reunieron ganado, bautizaron indios y dieron también nombre, acaso su legado más perdurable, a pueblos, montañas, ríos, valles y desiertos. Santa Fe, Cerrillos, Tierra Amarilla, Río Bermejo, Sierra de Sandía, desierto de arenas blancas. Sus descendientes aún siguen ahí, fieles a unas tierras, a unos modos de vida y a un idioma que se niegan a abandonar. En la mitad norte de Nuevo México es donde quedan más vivos los residuos de una España remota que ya no es España o de un tiempo que ya no es este tiempo. Pese a todo, algunas viejas costumbres y actividades se niegan a morir. Los santeros, por ejemplo, prolongan una antigua tradición popular de talla en madera transmitida de generación en generación dentro de algunas familias. Sus motivos favoritos siguen siendo Santiago y San Isidro Labrador, santos patrones de muchos pueblos indios que en sus fiestas ceremoniales, en un notable ejemplo de sincretismo cultural, combinan la liturgia cristiana con los ritos dedicados a sus dioses ancestrales, a los que nunca renunciaron.
los anglos, que invadieron este territorio en 1846 y dictaron nuevas leyes en inglés, no les costó gran trabajo apoderarse de las tierras de los hispanos, que son ahora, con los indios, la parte más pobre de un país pródigo también en millonarios. Pobreza real, escandalosa en un estado cuya capital, Santa Fe, es una bellísima y refinada ciudad donde tienen residencias estrellas de Hollywood, pintores, escritores y otros famosos. Al trasladarme a Estados Unidos, mi vida se alteró de modo radical. Cambié de continente, de profesión, de idioma, aunque esto no es del todo verdad, incluso de estado civil. Esos cambios los viví como una aventura que resultó en principio apasionante. Entre 1972 y 1974 recorrí en automóvil toda Norteamérica, de oeste a este y de norte a sur. Descubrí una realidad nueva, unas formas de vida muy diferentes a las que estaba habituado. La extrañeza hace mirar las cosas con más intensidad. Renueva la curiosidad por el mundo. En ese sentido, creo que la experiencia me rejuveneció. Pasado el primer deslumbramiento, ciudades como San Francisco o Nueva York, cuyas calles tienen algo en común con las de las ciudades europeas, no me extrañaron tanto como Albuquerque. Una ciudad sin vida urbana, relativamente grande, de 500.000 de habitantes, extensísima, cruzada por una calle central de casi 20 kilómetros de longitud, flanqueada por bancos, gasolineras, locales de striptease y moteles baratos, en la que los escasos peatones eran en su mayoría hispanos, indios, vagabundos y gentes de inquietante catadura. Nunca había vivido en un lugar semejante. Aquello, como me dijeron después reiteradamente, no era, hablando en propiedad, los Estados Unidos. Era el oeste, el mítico oeste de los Estados Unidos. Nunca acabé de integrarme en la vida americana a causa de mis dificultades para comunicarme en inglés. A contrapelo de las costumbres del país, mantuve mis horarios y mis viejos hábitos de trasnochador, en mi casa o en casas de otros, naturalmente. Todavía, cuando voy a comer a un restaurante, suelen entregarme el menú de la cena. La responsabilidad de la inadaptación se la atribuyo a la presencia en Albuquerque de una nutrida colonia española y a la universidad, en cuyo campus jamás necesité hablar otro idioma que el castellano. En mis clases de literatura tenía entre 5 y 10 alumnos. Al final del curso todos éramos amigos. Acostumbrado a las atiburradas aulas españolas y a un trato muy distante entre educadores y educandos, esos detalles me sorprendieron favorablemente, lo mismo que la diversidad de etnias, nacionalidades y religiones que convertía el campus en una especie de modelo del universo mundo
a escala reducida. Me sorprendió desfavorablemente, en cambio, el bajo nivel cultural de los estudiantes que, salvo brillantes excepciones, lo ignoraban casi todo. En cualquier caso, me sentí muy cómodo y muy acompañado en aquella universidad y la recuerdo con cierta nostalgia, quizá porque, aunque ya no era joven, viví en ella los últimos años de una prolongada juventud. Vine por primera vez a esta universidad en 1972 para pronunciar una conferencia. Como resultado de esa primera y muy breve visita, recibí una invitación para enseñar literatura española durante un periodo de 4 meses como profesor visitante. Esos 4 meses se han convertido en más de 30 años. Desde entonces sigo residiendo aquí. Lo que en principio me motivó a arraigarme en esta ciudad y en esta universidad fue la persistencia en España de la dictadura franquista, que hacia 1972 o 1973 parecía que iba a durar todavía un buen tiempo. No fue así, por fortuna. En 1975 se impuso en España la democracia y yo pude haber vuelto en ese momento a España. Sin embargo, la enseñanza de la literatura, para mí una nueva profesión, me dejó apegado a este sitio. Yo me sentía mucho más cómodo enseñando literatura que trabajando como funcionario público, que era lo que hasta entonces había hecho en Madrid. Aquí me encontré con una universidad muy distinta a la que yo conocía de mi época de estudiante en Oviedo. Una universidad mucho más abierta, mucho más libre, inconformista, rebelde. Eran los años de la guerra del Vietnam y, como he sabido, en los campus universitarios de este país se produjo una fuerte oposición y muy influyente oposición a esa guerra. Era también el tiempo todavía de auge del movimiento hippie, que se advertía muy vivamente dentro del campus. Todo eso me atrajo enormemente. Fueron para mí años creativos. Escribí poesía, y no solo poesía, sino también crítica literaria. Y no solo fueron años de trabajo, también fueron años divertidos. Yo tenía muchos amigos entre los colegas y también llevaba una vida de amigo con bastantes de mis estudiantes. Tal vez lo que eche de menos ahora en la Universidad Americana en general sea una disminución, una pérdida de grados de aquel espíritu de rebeldía y de inconformidad que yo me encontré cuando llegué aquí en 1972. La historia de Nuevo México se edificó sobre una leyenda, sobre un sueño. En otras partes de América, en México, en Perú, los sueños de los españoles se hicieron realidad. En Nuevo México, nunca. El primer responsable del equívoco fue Álvar Núñez Cabeza de Vaca, náufrago jerezano que deambuló durante 8 años por los inexplorados territorios que pronto recibirían el nombre de Nuevo México. Si increíble fue la caminata, más asombroso resultó el relato del caminante, que transformó inexplicablemente unos paisajes desolados e inhóspitos en soporte de maravillas sin par y de incalculables riquezas. Tal vez la luz de los atardeceres nuevomexicanos, que convierte en oro todo lo que toca, les jugó esa mala pasada. Penoso desengaño. Recorrer cientos de leguas para comprobar que las ciudades de oro, en una especie de proceso alquímico invertido, se habían transustanciado en pueblos de barro. Todo fue un espejismo que generó una realidad muy distinta a lo soñado. La luz nuevomexicana de tan clara puede engañar. Por algo los norteamericanos llaman a Nuevo México The Land of Enchantment, la tierra de los encantamientos, ensalmos y fascinaciones.
Atrás quedaron los escombros, humeantes pedazos de tu casa, veranos incendiados, sangre seca sobre la que se ceba, último buitre, el viento. Tú emprendes viaje hacia adelante, hacia el tiempo bien llamado por venir, porque ninguna tierra posees, porque ninguna patria es ni será jamás la tuya, porque en ningún país puede arraigar tu corazón deshabitado. Nunca, y es tan sencillo, podrás abrir una cancela y decir nada más, buen día, madre. Aunque efectivamente el día sea bueno, haya trigo en las eras y los árboles extiendan hacia ti sus fatigadas ramas, ofreciéndote frutos o sombra para que descanses. Nunca me sentí fuera de mi país. Las vacaciones, los años sabáticos, me permitían largas estancias en España. Oviedo era siempre lugar de obligado regreso. Recuperación de la luz y la atmósfera de mi ciudad primera, paseos por sus viejas calles, reuniones con amigos de siempre, la engañosa ilusión de que no había pasado el tiempo. Ahora, cuando vuelvo, lo que siento es la certeza de su irreversible y devastador paso. Se llevó demasiadas cosas, demasiadas personas muy queridas. La última gran pérdida, el inolvidable Emilio Alarcos. Son ya más los muertos que evoco que los vivos que me acompañan. La ciudad antigua, escenario de mi niñez, ha sido cuidada, reconstruida, repintada, peatonalizada. Todo el mundo la encuentra muy bonita, y yo también. Pero sus calles, plazas y mercados han perdido la función que desempeñaban y no puedo evitar sentirme un poco extraño, un poco extranjero, en una ciudad que ya es otra y en la que, sin embargo, encuentro todavía fragmentos del pasado. Contra lo que yo esperaba, la vida acabó llevándome por lugares muy distintos y muy distantes. En casi todos aprendí algo, viví emociones diferentes e inéditas. De algunos de ellos puedo decir que son también mi tierra, pero mi verdadera tierra es esta. Aquí nací, aquí viví mi infancia y parte de mi juventud. Aquí se me presentó el mundo, aquí me encontré la vida con sus zonas más brillantes y también más sombrías. Esta es verdaderamente mi tierra, la tierra a la que siempre regreso.